Hola, hola, les habla el doctor César Mayorga, médico pediatra. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el asma infantil. Pero antes que eso, no olvides que te tienes que suscribir a mi canal y dar clic en la campanita. El asma infantil se puede dividir en varias fases o varias partes. Está el asma o la crisis asmática, que es un tema muy aparte, y el asma crónica o el asma per se, que es la patología que nos vamos a enfocar hoy. El asma es una de las enfermedades que mayor morbimortalidad causa en todo el mundo e incluso es una de las enfermedades que mayores costos le ha generado a todos los países y a todos los gobiernos a lo largo de todos los años. Es una enfermedad crónica que generalmente no tiene cura, pero que es totalmente controlable. Incluso los pacientes asmáticos o los niños asmáticos llegan a ser adultos, pueden hacer cualquier oficio, incluso pueden llegar a ser, digamos, deportistas de alto rendimiento, ser campeones olímpicos y todo, siendo netamente asmáticos. Entonces, no todo está perdido con el asma. El asma es una enfermedad que puede ser generalmente hereditaria o adquirida por algunas condiciones ambientales. No necesariamente es una enfermedad alérgica. Hay pacientes alérgicos que no son asmáticos o hay pacientes asmáticos que incluso no son alérgicos. Pero la mayoría de las veces sí se relaciona con la alergia y puede haber eventos desencadenantes que generen crisis asmática o que generen la aparición de asma. En los niños pequeños, cuando el papá es asmático, cuando la mamá es asmática o cuando han tenido otro tipo de alergias, puede existir la posibilidad de que el niño también nazca asmático. Por eso es importante que desde el nacimiento el niño esté siendo cuidado, evitar el contacto con fumadores, evitar el contacto con personas enfermas y de esa manera uno evita que el asma se desencadene. Por ejemplo, cuando el niño empieza a alimentarse a los 5 o 6 meses, lo que se llama ablactación o inicio de alimentación complementaria, se pueden evitar que se desencadenen eventos que pueda sugerir que más adelante el paciente va a ser asmático. ¿Cómo se hace eso? Pues dando una pauta muy orientada por tu pediatra cuando tu hijo sea muy predisponente al asma. No necesariamente todos los pacientes que tienen tos, dificultad para respirar o sibilan, que hacen sibilancias como un pitido, son asmáticos. Hay que descartar otro tipo de patologías, pero sí es muy sugestivo de que cuando se presenten esa sintomatología el paciente sea asmático. ¿Qué pasa en el asma? El asma lo que genera es una inflamación de los bronquios y los bronquiolos, que son las partes finales del árbol bronquial, o sea, de la tráquea y de las vías respiratorias inferiores, y causan una inflamación que se llenan de moco y hacen como un cierre del bronquio. Entonces eso genera dificultad en el paso del aire y genera una serie de desencadenantes que hacen la sintomatología, que es dificultad para respirar, tos todo el tiempo, alergias a algunas cosas y pueden hacer un silbido o un pitido que ya les había comentado. Entonces, como pueden ver, las causas son múltiples. Pueden haber alergias a algunos alimentos, pueden haber alergias a algunos animales, pueden haber alergias a algunas plantas. Para determinar eso, obviamente es necesario hacer estudios y hay que asistir al médico pediatra para hacer estudios y hacer una orientación adecuada. Es importante que el diagnóstico de asma lo haga el médico. No necesariamente la persona que está tosiendo, que está sibilando, se puede catalogar como asmática y se puede saltar el paso de los estudios para determinar si es asmático o no. Entonces, hay unos criterios y unas guías internacionales y europeas y alemanas y estadounidenses, múltiples guías en las cuales se determina en el paciente menor de 5 años si tiene índices predictores de asma o mayores de 5 años cuando ya se puedan hacer estudios más avanzados como la espirometría, que es un examen donde el niño o el paciente hace una exhalación y se mira la capacidad pulmonar, si el paciente es asmático o no, y se hace el diagnóstico y se empieza el tratamiento.
Existen muchos medicamentos para el asma, diversos medicamentos. En el momento es una de las patologías que más tratamientos tiene, y esos tratamientos están definidos para cada tipo de asma. Hay asma inducida por el ejercicio, asma inducida por alimentos, asma congénita, hay mucho tipo de asma. Entonces, para determinar eso se tienen que hacer los estudios iniciales, pulmonares, de sangre y demás, para empezar el tratamiento adecuado. Entonces, dentro del tratamiento que hay para el asma existen medicamentos, digamos, aliviadores, que son medicamentos que tú los tomas o los inhalas y el paciente pues sale como del proceso agudo, que se le mejoran los síntomas, la respiración ruidosa, los silbidos, la dificultad para respirar. Y hay medicamentos controladores, que son medicamentos que el paciente debe tomar mínimo 6 meses, de 3 a 6 meses, y dependiendo del control, para que el paciente permanezca asmático pero asintomático, o sea que no tenga ningún síntoma y pueda vivir su vida normal. Lo importante del asma es mejorar la calidad de vida y evitar las complicaciones, porque una crisis asmática puede llevar al paciente a la muerte por ahogo o puede desencadenar infecciones como neumonías graves y demás. Entonces es importante que el uso de los medicamentos sea guiado por el pediatra o, si es necesario, por el neumólogo pediatra. No hay que tenerle miedo a los medicamentos para el control de asma. En este momento todavía existen las guías muy evidentes de que el tratamiento se hace con broncodilatadores y con corticoides inhalados de control, o sea, corticoides de control. Esos medicamentos la mayoría de veces vienen inhalados. No hay que tenerle miedo al medicamento inhalado, no causa adicción, no daña el corazón, todo eso que dicen las personas no es cierto. Simple y llanamente es un medicamento que viene comprimido, inhalado, y que al aspirarlo por las vías respiratorias se distribuye más rápidamente en el cuerpo y va directamente a los pulmones para hacer una dilatación o una desinflamación, que es lo que buscamos. Esos medicamentos se deben usar de una manera correcta. Generalmente no se pueden usar ni en los niños ni en los adultos, se pueden usar directamente en la boca, sino que hay que usar unos espaciadores, los cuales se consiguen, e incluso uno los puede hacer caseros con una botella de plástico. Esos inhaladores se deben usar de una manera correcta, se deben lavar después de usarlos. Es importante lavarlo con agua y jabón, dejarlo y secar para después volverlo a utilizar. Generalmente cuando se usa un inhalador, dependiendo de la dosis que mande el neumólogo, si son 3 disparos o puff, 4 puff o disparos, 5, entonces tú disparas 1, 2, 3, 4, la mascarilla debe estar puesta en la boquita del niño, cubriendo la boca y la nariz, y se cuenta hasta 10 o hasta 12 segundos, y de esa manera el niño va recibiendo el medicamento. Eso es importante hacerlo, porque si no se hace de esa manera, el medicamento no llega a los pulmones, no llega al torrente sanguíneo y no sirve para nada. Hay medicamentos ahora que son inhalados en polvo seco, que son discos de inhalación de polvo seco, que funcionan de la misma manera, o hay medicamentos tomados también que ya existen y que también se pueden utilizar. Los medicamentos naturales y demás, las esencias florales, todo lo que es medicamentos de medicina alternativa, todavía no tienen suficiente evidencia, pero hay algunos que ya están entrando en evidencia y se pueden utilizar. También se deben utilizar guiados por el médico pediatra o el médico alternativo pediatra o el neumólogo per se. Nunca se debe automedicar, nunca se debe suspender la medicación. No suspendas la medicación cuando el neumólogo o el pediatra te haya dicho que lo uses por el tiempo que es, porque lo que se está buscando es el control y evitar las complicaciones que puede generar el asma. El asma es un tema muy amplio, muy amplio, pero es importante que sepas que el control lo hace tu médico y los medicamentos deben ser usados correctamente, no automedicarse, y se debe ser guiado por laboratorios.